El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malvado y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Por favor, tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, siempre me ha puesto a pensar, me ha estremecido el constatar que existe mucha desigualdad en las personas, en las naciones, no solamente en lo económico, sino a veces en la inteligencia, en la simpatía. Hay muchas diferencias. Hay gente que no tiene salud, se la pasa la vida buscando médicos, y otras personas que la desperdician, atentando contra ella con drogas, con alcohol, con tantas y tantas cosas. Gente que termina su peregrinar aquí en la tierra muy joven, otros duran muchos años, otros pequeños, incluso hay niños que mueren. Me ha estremecido esa desigualdad. Y
veces me pregunto, cuando escucho las parábolas que hablan de la desigualdad de oportunidades, me pregunto qué culpa tiene aquella semilla que cayó en tierra de camino, entre piedras, entre espinos, para que no pueda dar fruto. ¿Qué culpa tiene? A veces me pregunto también el día de hoy que se nos presenta esta parábola en la que se nos presenta la figura de este hombre que deja sus talentos a la gente de su confianza. A uno le deja 5, a otro 2 y a otro 1 talento. La diferencia, queridos hermanos, la palabra de Dios es infinitamente sabia, está llena de la sabiduría y creo que es un misterio que solamente la sabiduría de Dios sabe el por qué a unas personas les da 5 talentos, a otros les da 2, a otros le da 1. Lo que sí es cierto es que Dios, en su infinita bondad, a todos nos llena de bendiciones. Yo me atrevo a decir incluso que Dios no sabe no bendecir. Todo lo que Dios hace es bendecirnos siempre y abundantemente. El problema es que a veces no sabemos captar esas bendiciones, pero Dios nos bendice siempre. A unos con 5 talentos, a otros con 2, a otros con 1, pero a todos Dios nos da abundantes valores, abundantes dones para que nosotros los multipliquemos. Por eso, queridos hermanos, debemos de concientizarnos de que Dios en su momento nos va a pedir cuenta de los talentos que nos ha dado. Y al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Al que aparentemente se le ha dado poco, Dios le pedirá cuentas de eso poco que le ha dado. Debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque a veces, queriendo fomentar una falsa humildad, pensamos que Dios a nosotros no nos ha bendecido o que no tenemos grandes valores o que tenemos muy poco valor y que no servimos para nada. Mentira. A todos Dios nos va a pedir cuenta de los talentos que nos ha dado. Y jamás nos va a pedir algo que no podemos hacer. Si no lo pudiéramos hacer, ahí está su gracia, para que cumplamos nuestra vocación. Aquella parábola en la que una higuera recibió tierra, le aflojaron la tierra, le pusieron abono, le pusieron agua, y ese señor a esa higuera no va a pedir mangos, no va a pedirle papayas, no le va a pedir chirimoyas, plátanos o kiwis. Lo que ese señor le va a pedir a la higuera son higos, son higos. Querido hermano, querida hermana, especialmente me dirijo a ustedes, a los padres de familia. Hoy me dirijo muy especialmente a las parejas del encuentro matrimonial que están viviendo su retiro. Por favor, pónganse de pie. Los que están viviendo el retiro de las parejas del encuentro matrimonial.
queridas parejas, en este retiro que ustedes están viviendo, están haciéndose conscientes de los valores que Dios les ha dado, porque son los talentos que les está confiando. Les ha confiado su propia vida, su conciencia, su fe, su compromiso de tener una familia o el sueño de fundarla, de acuerdo a aquello que está en su propia vocación. Yo no sé si les ha dado muchos talentos de sabiduría, de agilidad, de sentimientos, de lo que sé, pero ustedes están haciendo una especie de inventario de esos talentos que Dios les ha dado para poner en práctica su vida de pareja, su vida matrimonial. No se vale enterrar los talentos que se han tenido, a veces aludiendo a una falsa humildad. Por favor, continúen sentados. Pero no solamente estas parejas, mis queridos hermanos, sino todos los que estamos aquí, hemos recibido unos talentos. No sé si 5, no sé si 2, no sé si 1. Pero no se vale enterrarlos o esconderlos. Me refiero de modo muy especial a aquellos que tienen una responsabilidad en su casa, en su matrimonio, con un grupo apostólico, en un ministerio, en una iglesia, en un centro de trabajo, no lo sé, pero han recibido muchos talentos y Dios les va a pedir de acuerdo a ellos. Les dije que me estremecía porque no hay igualdad de oportunidades ni económicas, ni intelectuales, ni de simpatía. Pero es cierto que cuando una persona responde a los dones que ha recibido de Dios, da fruto en abundancia. ¿Cómo no pensar en Ludwig van Beethoven, el que compuso la música más hermosa del mundo, la 9ª Sinfonía, dedicada a la alegría? La 9ª Sinfonía la compuso cuando él ya estaba sordo. ¿Y por qué ir a Alemania, en donde Ludwig van Beethoven compuso esa sinfonía, estando ya sordo? Y que se convirtió ni más ni menos que en el himno nacional de la Comunidad Económica Europea, y que hace un llamado a la hermandad con la letra de Waldo de los Ríos. Escucha, hermano, la canción de la alegría y el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en que los hombres volverán a ser hermanos. Siento ciertos celos, porque yo soy mexicano, porque amo mi nación y me estremece también mi himno nacional. Pero lo único que habla es de guerra, invitándonos a la guerra y al estrado enemigo y al soldado que Dios ve. Pero ese es otro tema. Decía, ¿por qué ir tan lejos? Si estamos aquí en Pasadena, cerquita de Los Ángeles. Y cómo no recordar a Tony Meléndez, un centroamericano que llegó aquí a Los Ángeles y que soñaba con tocar la guitarra. Solo que había un problema, no tenía brazos. Aprendió con los pies. Y cuando vino su santidad el Papa Juan Pablo II, le tocó la guitarra magistralmente con los pies. No se puede decir que a mí no me dio talentos. No hay justificación.
El Evangelio de hoy dice que este hombre le dio sus talentos a la gente de su confianza y le dio a cada quien según su capacidad. Gente de su confianza. Catequistas, ministros de la Eucaristía, lectores, servidores de esta parroquia y de aquellos lugares en donde se lee este Evangelio, es decir, en todo el mundo. Estamos llamados a reconocer los talentos que Dios nos ha dado y a dar fruto en abundancia. Si no tienes dinero, da ánimo. Si no tienes ánimo, comparte tu fe. Si no tienes mucho tiempo de esperanza de vida, comparte la esperanza en la eternidad. Comparte la sonrisa de Dios, que siempre habrá alguien que lo necesita. Quiero felicitarlos a ustedes quienes están viviendo su encuentro matrimonial, su retiro. Y qué afortunados son que en este día la palabra de Dios va dirigida a sus corazones de una manera muy directa. Recuerden, no escondan sus talentos. Algún día el Señor nos va a pedir cuentas de ello. El próximo domingo estaremos escuchando aquel día cuando a algunos les dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Amado Nervo dice que todos tenemos hambre, no siempre de pan. A veces tenemos hambre de una sonrisa, de un abrazo, de un poco de atención, de un poco de sabiduría, de una amistad, de una mano que estrechar. Vengan benditos de mi Padre, porque mi corazón tenía hambre y me dieron ese alimento que necesitaba. Tenía sed de justicia y ustedes contribuyeron trayéndomela. Porque estaba en la cárcel, en las mazmorras de la ignorancia, y ustedes vinieron a traer un poco de luz. Estuve desnudo, no tenía nada que ofrecer, tal vez me avergonzaba de mí mismo, y ustedes me hicieron ver el valor que tengo ante Dios. Vengan benditos de mi Padre. Eso es hacer fructificar los talentos, no de una manera orgullosa. Utilizar los valores que Dios nos ha dado para fomentar nuestro egoísmo, nuestra presunción. Camino como una vaca de Basán porque soy bella, indudablemente bella, bella, bella. No quería escuchar otra cosa más que era bella. Y tal vez en todo su tiempo lo invertía para ser vanidad de vanidades, solo apariencia. Que el fruto sea verdadero y que dure hasta la eternidad. Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez.